Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Con este video comenzamos el curso Teoría de Grafos 1. Se trata de un curso para estudiantes de posgrado en matemática. El contenido lo puedes cubrir con los 3 primeros capítulos del libro de Douglas West, Introducción a la Teoría de Grafos. Los 3 primeros capítulos contienen el primero, conceptos fundamentales sobre grafos, caminos, ciclos, recorridos, algo de conteo y grafos dirigidos. El segundo capítulo trata de árboles, algunas propiedades básicas, árboles generadores, problemas de optimización relacionados con árboles. Y el tercer capítulo trata sobre matching, problemas de cubrimiento, una introducción a lo que es factorización de grafos. Eso en cuanto al contenido que se puede estudiar con el libro de Douglas West, Introducción a la Teoría de Grafos. Otros libros que puedes consultar para la parte práctica, para que hagas exploraciones computacionales. Vamos a mencionar en algunas sesiones la biblioteca NetworkX de Python. Entonces es bueno que consultes la guía de referencia. Yo te voy a dar el enlace para que la descargues. La versión que tengo aquí es de febrero de este año. En el enlace, cuando tú pinches el enlace y le des descargar, te va a dar la versión más reciente. Otro libro que puedes consultar para que te enteres de algunas aplicaciones de los grafos y vinculadas a la herramienta de Python para grafos, es este libro, Python para análisis de grafos y redes. Ahí vas a ver muchas aplicaciones de los grafos y desde el punto de vista práctico, computacional. Entre otras cosas está la biblioteca NetworkX de Python en este libro. Hay otras herramientas, pero nosotros vamos a enfatizar en esa herramienta NetworkX de Python. Ok, eso en cuanto a libros para que consultes. Vamos a entrar de una vez en materia y en teoría de grafos, así como en computación tienes tu típico programa Hola Mundo, Hello World, Ohio Sekai. Aquí en teoría de grafos, el Hello World viene siendo este problema, el problema de la ciudad de Königsberg, los 7 puentes de Königsberg. Se trata de una ciudad atravesada por un río que primero se bifurca, luego vuelve a converger en 2 puntos, separando la ciudad en 4 regiones. Se separa la ciudad en 4 regiones y esas regiones están conectadas mediante 7 puentes, como lo ven aquí en esta gráfica. Y el problema consiste de, partiendo de cualquiera de esas regiones, hacer un recorrido
que utilice todos y cada uno de los puentes una sola vez cada puente, visitando las otras ciudades y volver al punto de partida. Desde cualquier región partes, hacen un recorrido hacia las otras regiones y la condición es que recorras todos los puentes una sola vez cada uno y volver al punto de partida. Ese es el famoso problema de los 7 puentes de Kempston. Entonces, si quieres, detiene el video, piensas en ese problema, a ver si es posible resolver lo planteado desde cualquier región, recorrer los 7 puentes visitando las otras regiones una sola vez. Vas a usar cada puente y volver al punto de partida. ¿Es posible o no es posible? Detén el video y analízalo. Otro problema a mencionar es el siguiente, que también es muy conocido: ¿verdadero o falso? En todo grupo de 6 personas siempre vas a encontrar o bien 3 personas que se conocen entre sí o 3 personas que son mutuamente desconocidas. ¿Verdadero o falso? Ese también es un problema muy conocido. El problema número 3, que tienen m tareas y n personas. Cada una de las personas puede tener habilidades para efectuar más de una tarea y la idea, el problema es cómo distribuyes, cómo apareas, cómo emparejas las personas con las tareas de manera óptima a la hora de tomar una decisión para ver a cuál de las personas te conviene contratar y que eso sea de manera óptima. Ese es otro problema. Problema número 4, se tiene una cantidad de comités de funcionarios y quiere planificar reuniones teniendo en cuenta que algunos funcionarios podrían estar en más de un comité. Entonces, los horarios tienes que planificarlos de manera que en una hora específica no estén reunidos 2 comités al mismo tiempo, porque es posible que haya una persona que esté en los 2 comités y no puede asistir a la reunión. Así que para optimizar la distribución, la planificación de los horarios de las reuniones de los comités, tienes que hacer un análisis si quieres que sea óptima la distribución. Otro problema famoso es el problema de los colores y de los mapas. En un mapa y quieres colorearlo de manera que una región que tenga una frontera, que comparta frontera con otra, tenga distinto color. 2 regiones que comparten frontera deben estar pintadas de diferente color. Entonces, ¿cuál es la mínima cantidad de colores con la que se puede pintar el mapa de manera que me queden regiones vecinas de diferente color? Eso es un problema también muy conocido. Y vamos a mencionar un último problema, el problema número 6. Tiene una cantidad de ciudades que están conectadas por carretera y se quiere conocer si hay diferentes
camino para llegar de una ciudad a otra, ¿cuál es la ruta óptima? El camino más corto para llegar de una ciudad a la otra, si tienes varias alternativas, obviamente. Todos estos problemas tienen en común que tú puedes modelarlos gráficamente con algo como esto. Esto es para analizar el problema 1. El problema 1, recuerda que era el problema de los 7 puentes. Tiene 4 regiones. Aquí estamos representando las regiones con estos nodos azules. Región A, región B, región C, región D. Y las líneas que conectan una región con otra representan los puentes. Entonces tenemos E1 que conecta la región A con la región B. E2 también conecta la región A con la región B, etc. Entonces, con este gráfico tú puedes analizar el problema haciendo abstracción de la ciudad, del río, etc. Y te quedas gráficamente con este esquema y entonces puedes analizarlo más cómodamente. Te paras en uno de estos puntos y analizas a ver si se puede o no se puede recorrer cada uno de estas líneas y volver nuevamente al punto usando solamente una vez cada línea. Para el otro problema, el problema 2, recuerda que el problema 2 es 6 personas, tienes 6 personas. Vamos a hacerlo lo siguiente: trazar una línea entre cada par de personas y esa línea la vas a pintar de un color si esas 2 personas se conocen. Por ejemplo, azul. Si D conoce a E, yo pinto esta línea de azul. Si no lo conoce, entonces lo pinto de rojo. Si D conoce a B, pinto esta línea de azul. Si no la conoce, la pinto de rojo. Y así con cada una de las líneas. Lo que se está planteando en el problema es, bueno, verdadero o falso. Independientemente de cómo quede esto pintado, siempre va a haber un triángulo rojo o un triángulo azul. Esa es otra forma de plantear ese problema desde el punto de vista gráfico. El problema de las personas y las tareas, puedes colocar, digamos que las azules son las personas, lo etiquetas, cada uno de estos nodos representa una persona, cada uno de estos nodos representa una tarea, una línea de un nodo azul a un nodo rosado indica que esa persona tiene habilidades para cumplir con esa tarea. Entonces, así como está pintado acá, esta persona puede efectuar esta tarea y esta tarea, las 3. Entonces, esta es un buen candidato para contratar, etc. Lo que queremos enfatizar aquí es la forma en la que estamos modelando el problema que estamos analizando. El otro problema, el problema 4, es el de los comités. Tienes comité de funcionarios. Entonces, otra vez podemos ponerle una etiqueta a cada comité y vamos a trazar una línea de una de esas etiquetas a la otra si esos 2 comités tienen un funcionario en común. O sea, el comité 5 y el comité 0 tienen un funcionario en común, entonces vamos a pintar una línea entre ellos. Quedan conectados así. Entonces el problema aquí sería, bueno, yo quiero planificar horarios
para que se reúnan la gente del comité 5, por ejemplo. Entonces, ese horario que le corresponde al comité 5 no puede ser el mismo horario que le corresponda, por ejemplo, al comité 0 o al comité 4, porque en el comité 5 hay funcionarios que también están en este comité, así que esto se puede modelar también pintando los nodos. Yo le pongo un color a ese color representa un horario, entonces ese color ya no lo puedo utilizar para ni para entonces pinto este nodo de un color, tengo que pintar estos dos nodos de otro color. Entonces esto se parece al problema de los mapas, ¿no? Quiero pintar los nodos de esta representación gráfica de manera que si esos nodos están conectados, los colores deben ser diferentes. ¿Cuál es la mínima cantidad de colores que yo puedo utilizar para pintar los nodos de esa manera? Esa es otra forma de plantear ese problema. El problema del mapa también es muy parecido al que acabamos de mencionar. Si le asignas un nodo a cada región y conectas con una línea las regiones que comparten frontera, el problema consiste otra vez de pintar cada nodo con un color de manera que nodos que estén conectados con una línea tengan diferente color. Y la idea es, bueno, ¿cuál es la mínima cantidad de colores que se puede utilizar para hacer eso? Bueno, y finalmente, el problema de las ciudades, si las ciudades están conectadas, como lo menciona, como se ve en esta gráfica, los nodos son las ciudades, las líneas son las rutas directas de una ciudad a otra. Y la idea es, bueno, si conoces las distancias, tienes, por ejemplo, de esta ciudad a esta ciudad, ¿cuál es la ruta más corta? Como tienes diferentes alternativas, tú quieres determinar cuál de ellas es la más corta, cuál es la óptima. Entonces, en todos estos problemas hemos estado analizando, utilizando un grafo, utilizando una manera bien particular de representar gráficamente la situación, el problema. En todos ellos hemos estado utilizando un conjunto de nodos, un conjunto de líneas, y esas líneas están vinculadas a los nodos de una determinada manera. Entonces, ¿qué es un grafo desde el punto de vista matemático? Es un triple formado por un conjunto que son los nodos, vamos a llamarlo un conjunto de vértices, un conjunto de líneas, vamos a llamarlos a los elementos de ese conjunto, lados, y una función que a cada lado le asigna un par de vértices. Esa es la función que estoy denotando aquí como f sub g. Tenemos entonces un grafo, es un triple formado por dos conjuntos y una función que va del conjunto de los lados al conjunto de pares de vértices. Esos pares, en este caso no nos interesa el orden, no es importante el orden. Vamos a verlo con el ejemplo 1. Este es el grafo del problema 1, problema de las ciudades que están conectadas por los 7 puentes, el conjunto de vértices
es el conjunto de las regiones, en este caso A, B, C y D. Ese es el conjunto de vértices del grafo G, A, B, C y D. El conjunto de lados son estas líneas, E1, E2, E3, E4 hasta E7. Y la función al lado E1 le asigna el par de vértices AB. Al lado E2 también le asigna el par de vértices AB. A E3 le asigna el par de vértices AC, etc. No es importante el orden. Yo puedo decir AB o BA. En este caso, como no importa el orden, entonces eso no es un par ordenado, sino un conjunto formado por dos vértices. O sea, una función que a cada lado le asigna un par no ordenado de vértices. Así tenemos codificado desde el punto de vista matemático lo que es un grafo. Esto sería un ejemplo de un grafo. Ya dijimos entonces que a los elementos del conjunto V de G vamos a llamarlos vértices. A los elementos del conjunto E de G vamos a llamarlos lado. También se les llama arista. De hecho, como arista en inglés se escribe con E, por eso que utilizamos la letra E para denotar el conjunto de los lados. Dados dos vértices, si hay un lado que los conecta, entonces vamos a decir que esos vértices son vecinos o que son adyacentes. Y fíjate, dijimos que la función f a cada lado le asigna un par no ordenado de vértices. Vamos a permitir que ese par no ordenado sea un par de la forma x, x. Eso vamos a permitir. En ese caso, tenemos una situación como la de este ejemplo de acá. En el vértice A, con una línea como esta, estamos indicando que A es vecino de sí mismo, o sea, a este lado le corresponde el par A, A, que desde el punto de vista de conjuntos es lo mismo que el conjunto que solamente tiene a A como elemento. O sea, como par no ordenado es válido tener algo como B, B o A, A. En ese caso decimos que el grafo tiene un bucle. ¿Ok? Está permitido que los grafos tengan bucles. Así como aquí arriba está permitido que un par de vértices estén conectados por más de un lado. En algunas bibliografías, a los grafos que se consideran no se permite que ocurra esto, y entonces a eso no lo llaman grafo, sino lo llaman multigrafo. El libro de Douglas West, que es el que estamos utilizando, permite que los grafos tengan lados, así como en este ejemplo. En ese caso se utiliza la terminología de lados múltiples. Hasta lados paralelos también se les dice. Pero entonces vamos a permitir que los grafos tengan bucles y que entre un par de vértices haya más de un lado. Eso para considerar el contexto general. Después va a llegar un momento en el que vamos a decir, bueno, vamos a trabajar de aquí en adelante con grafos en los que no se permite ni bucles ni lados múltiples. Entonces, en ese caso, uno habla de grafos simples. Un grafo es simple si no tiene bucles, y
no hay lados múltiples entre vértices, no hay lados paralelos. ¿Eso qué quiere decir o cómo lo podemos decir matemáticamente? Fíjate, queremos que no ocurra algo como esto. El lado E4 le corresponde los vértices D y A, y al lado E5 también le corresponden los vértices D y A. Eso quiere decir que la función que a los lados le asigna los pares de vértices no es inyectiva en este caso. Entonces, utilizando esa terminología, podemos decir que un grafo es simple si no tiene bucles y la función f sub g es inyectiva. A cada lado le corresponde una única pareja de vértices. Esa función es inyectiva. En ese caso uno puede identificar entonces los lados con el par de vértices que le corresponde, porque la función es inyectiva. Entonces uno habla ya no de la imagen del lado, no de la función, sino un lado es simplemente el par de vértices. Eso lo podemos hacer si el grafo es simple. Entonces los lados van a ser lo mismo que la pareja de vértices que están conectados. Eso en el caso de grafos simples. Y eso hace que sea más sencilla la notación y la manera de expresar las ideas y los resultados. Si recuerdan lo que hablamos del problema 2, el problema de las 6 personas que si se conocen o si no se conocen, la pregunta era si existe un grupo de 3 personas que están conectados. Cuando hicimos el grafo y planteamos la manera de resolver el problema pintando los lados de ese grafo de un color si se conocen, de otro color si no se conocen, se puede plantear desde ese punto de vista de la siguiente manera: en todo grafo que tenga 6 vértices, independientemente de la forma en que se coloreen usando 2 colores, los lados de ese grafo, siempre te va a quedar un triángulo, azul o un triángulo rojo, si esos fueron los colores que utilizaste. Hablamos de un triángulo dentro del grafo. El triángulo tiene sus vértices en el conjunto de vértices del grafo. Ese conjunto de vértices para un triángulo que tenga el mismo color, todos están conectados. Vamos a utilizar la palabra, aquí está la palabra clique, para, dado un grafo, un conjunto de vértices que estén todos conectados entre sí, eso se llama un clique. Conjunto de vértices que están todos conectados entre sí, eso es un clique. Un conjunto de vértices adyacentes 2 a 2. ¿Qué sería el concepto totalmente opuesto a clique? En un grafo, un conjunto de vértices que son no adyacentes 2 a 2 es un conjunto independiente. Usando entonces la terminología de clique y de conjunto independiente, se puede
replantear el problema de las personas que se conocen, que no se conocen, de esta forma: verdadero o falso. En todo grafo con 6 vértices hay un clique de 3 vértices o un conjunto independiente con 3 vértices. Esta es otra forma de plantear el mismo problema utilizando esta otra terminología. Ahora tienes un grafo cualquiera, pero tienes 6 vértices. ¿Verdadero o falso? En ese grafo que tú elegiste con 6 vértices, siempre vas a tener 3 puntos, 3 vértices que están todos conectados entre sí, o vas a tener 3 vértices que forman un conjunto independiente, es decir, vértices que son no adyacentes, todos ellos entre sí. Esa es otra forma entonces de plantear el mismo problema. En este sentido, vamos a hacerlo gráficamente para que se vea de forma clara este problema de los cliques y de los conjuntos independientes. Vamos a hacerlo con el gráfico manualmente. Esta página vamos a ponerla para que se vea mejor el estilo del papel liso. Ok, entonces tenemos seis vértices. Vamos a tener 6 vértices. Un grafo cualquiera. Vamos a poner que este está con este con este, qué sé yo, este con este y este con este. Vamos a poner este grafo, un grafo cualquiera con 6 vértices. O hay un triángulo, en este caso no hay ningún triángulo, a ver, no hay ningún triángulo, pero si no hay un triángulo hay un conjunto independiente. ¿Qué quiere decir un conjunto independiente de vértices? Bueno, por ejemplo, este vértice no es vecino de este vértice, y este vértice no es vecino ni de este ni de este. Esto que está acá es un conjunto independiente de vértices. Entonces, en un grafo cualquiera de 6 vértices, o hay un triángulo, o sea, 3 vértices que están todos conectados entre sí, o hay 3 vértices que son independientes. Bueno, eso es lo que está planteado en el problema. Entonces fíjate lo que queremos mencionar aquí con respecto a cliques y conjuntos independientes. Tienes, así como teníamos ahora, bueno, aquí mismo, este conjunto de vértices es independiente. Tiene esos 3 vértices, vamos a replicarlo aquí. Vamos a replicarlo, tenemos esto. Tenemos un vértice por aquí, un vértice por aquí, un vértice por acá. Eso es un grafo en el que ningún par de vértices está conectado, no tiene lados. El conjunto de lados es vacío, un grafo trivial, tiene 3 vértices. El conjunto de vértices es un conjunto independiente. Si pensamos ahora en lo opuesto,
con el mismo conjunto de vértices, ahora los que no estaban conectados, ahora los conectamos. O sea, estos no están conectados, bueno, conéctalos. Estos no están conectados, ahora conéctalos. Y estos no están conectados, ahora conéctalos. Entonces el conjunto, o sea, el grafo que no tenía los lados, en comparación con este grafo, es lo que uno llama el complemento. Este grafo que acabamos de hacer es el complemento del grafo anterior, el grafo que no tenía ninguno de esos lados. Se ve mejor aquí. Supongamos que este grafo se llama G. El complemento del grafo G tiene los mismos vértices de G, pero vamos a pintarlo de verde. En el complemento, vamos a llamarlo, el complemento se denota así, tiene los mismos vértices que G, pero si los lados B y W están conectados en G, entonces no están conectados en el complemento, y viceversa. Los lados que están conectados en el complemento no están conectados en G. Es decir, que para graficar el complemento de G lo que tengo que hacer es conectar los que no están conectados. Por eso quiero hacerlo con otro color, con el color verde. G tiene los mismos vértices que el complemento, pero los lados que no están en el complemento están en el original y viceversa. Los lados azules, los lados verdes, perdón, son los que están en el complemento. Los lados que están pintados de negro son los que están en G. Entonces, de allí el concepto de complemento de un grafo. Dado un grafo G, un grafo simple, el complemento, que lo denotamos como G barra, tiene los mismos vértices de G, pero un lado está en el complemento, sí y solo si ese lado no está en el grafo original. De esa forma uno define el complemento. Entonces, hablando de clique y de conjuntos independientes, el conjunto de vértices de un grafo es un clique si y solo si ese conjunto de vértices del grafo es independiente en el complemento. Bien, ahora volviendo al problema 3, el problema de las personas y las tareas. Fíjate que el conjunto de las personas es una cosa, el conjunto de las tareas es otra cosa. Es decir, tú aquí no ves conexiones entre tareas, no ves conexiones entre personas. Las conexiones son de tarea a personas, de personas a tareas. En ese sentido, tú puedes, el conjunto de vértices, puedes partirlo en dos pedazos. Es decir, escribir el conjunto de los vértices como una unión de dos conjuntos que son disjuntos. Tienes una partición en dos conjuntos del conjunto de vértices. El conjunto de vértices lo partes en dos. Tienes una bipartición. En ese sentido, se dice que el grafo es bipartito. Si tú puedes partir el conjunto de vértices en dos subconjuntos que son disjuntos y que además esos conjuntos son independientes. El conjunto azul es independiente, o sea, no hay ningún par de vértices azules
que estén conectados. Es un conjunto independiente. El conjunto rosado es un conjunto independiente. No hay ningún par de ellos que estén conectados, que sean vecinos. Entonces, esto es un ejemplo de un grafo bipartito. En general, si tú puedes hacer eso, pero no con dos conjuntos, sino con K conjuntos, así el conjunto de vértices de un grafo, tú lo puedes partir en K subconjuntos disjuntos e independientes. Entonces, ese grafo es K partito. Ya no bipartito, sino K partito. Utilizando esos términos, entonces, el problema 5 es el problema de pintar un mapa, las regiones del mapa. Se puede plantear de esta forma: ¿cuál es la mínima cantidad de colores con la que se pueden pintar los vértices del grafo, de manera que los vértices que sean adyacentes tengan distintos colores? Bueno, no, esto ya lo dijimos, no sé por qué. No sé, bueno, esta división aquí significa que aquí viene otra idea. Perdón. Está relacionada con la manera en que uno colorea los vértices. Aquí estamos replanteando, esto ya lo dijimos, cuál es la mínima cantidad de colores con la que tú puedes pintar los vértices de un grafo, de manera que vértices adyacentes tengan distinto color. Esa mínima cantidad se llama el número cromático de un grafo. La mínima cantidad de colores con la que tú puedes pintar los vértices de ese grafo, de manera que los vértices adyacentes, los vértices que son vecinos, tienen diferente color. ¿Okay? Entonces, eso es otra terminología que uno puede introducir en función de grafos. Y entonces el problema 5 nos da, para definir esto, y plantear el problema en estos términos. Bueno, es interesante esto de aquí. G de G, o sea, el número cromático del grafo, es la mínima cantidad de conjuntos independientes disjuntos que cubren el conjunto de vértices. La mínima cantidad de conjuntos independientes disjuntos con la que tú puedes cubrir el conjunto de vértices. O sea que tú puedes caracterizar el concepto de K partito, el grafo K partito, en términos de el número cromático del grafo. Un grafo es K partito si solo si su número cromático es menor o igual que ese número K. Entonces, a esto era a lo que yo iba. Tú puedes plantear el problema 5 así: ¿cuál es el número cromático que corresponde a el grafo del mapa? Recuerda que ese era el problema de las regiones. El problema, tienes el mapa, a eso le corresponde un grafo. ¿Cuál es el número cromático de ese grafo? Esa es una forma bien precisa de plantear el mismo problema de la manera de colorear, la mínima cantidad de colores que se pueden utilizar para que las regiones del mapa, etc. Es el problema famoso de pintar las regiones de un mapa. Eso se conoce como el problema de los 4 colores, porque el 4 aparece allí en ese problema. O sea, 4 es la solución. En el problema 6, que es el problema de las rutas, de los caminos de una ciudad a otra, el grafo debe cumplir una condición básica, ¿no? Para tú poder plantearte cuál es el camino más corto de una ciudad a otra,
es necesario que en el grafo que representa la situación, dado cualquier par de vértices, tiene que haber una manera de llegar de un vértice a otro recorriendo los lados, porque si no, no tiene sentido, no habría solución, o no se puede plantear el problema para todos los pares de ciudad. Entonces esto da origen a otro concepto en la teoría de grafos. Tú quieres que en un grafo, dados dos vértices, exista una manera de llegar de un vértice a otro trasladándote utilizando lados que son vecinos. Entonces primero está el concepto de camino de un vértice a otro. ¿Qué es un camino en general? Un camino es un grafo simple cuyos vértices tú puedes enumerarlos de manera ordenada, digamos de 1, B2 hasta Bm, de manera tal que B1 es vecino de B2, B2 es vecino de B3, B3 es vecino de B4, etcétera, hasta Bm. Y esos son todos los lados de ese grafo. Eso es un camino. Un grafo simple cuyos vértices puedes ponerlos en una lista ordenada, de manera que el primer vértice es vecino del segundo, el segundo es vecino del tercero, etcétera, así hasta el último. Y esos son todos los lados que tiene ese grafo. En ese caso uno dice que el primero de la lista y el último de la lista son los extremos de ese camino. También uno dice que ese es un camino de B1 a Bm. Entonces lo que decíamos del problema del camino más corto de una ciudad a otra, hay que poner una condición sobre el grafo. El grafo tiene que satisfacer lo siguiente: dados cualquier par de vértices, hay dentro de ese grafo un camino del primer vértice al segundo vértice. Eso es lo que llamamos un grafo conexo. Ese es otro concepto que también vamos a estudiar: conexidad de grafos. Ok, para simplificar, para hacer más fácil la notación, cuando estamos hablando de grafos simples, si B y W son vecinos, entonces en lugar de escribir el lado como el conjunto BW, vamos a escribir simplemente BW así, para ahorrar en notación. ¿Okay? Otro tipo especial de grafos son los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Es un grafo simple, vamos a llamarlo C, cuyos vértices se pueden ordenar de esta forma: B1, B2 hasta Bm, de manera que los lados son exactamente B1, B2, B2, B3, B3, B4, etcétera, hasta Bm-1, Bm y luego Bm, B1. Eso es un ciclo, o sea que gráficamente lo puedes representar de esta forma. Esto es un ejemplo de un ciclo. Los vértices los puedes hacer una lista de manera que el primero está conectado con el segundo con el tercero, etcétera, y así hasta que el último conectado con el primero. Y esos son todos los lados. Eso es un ciclo. En los ciclos, la cantidad de vértices y la cantidad de lados es la misma. A la cantidad de lados, que es lo mismo que la cantidad de vértices, se le llama la longitud del ciclo. Un ciclo de longitud m, como en este caso, uno dice que es un m ciclo.
Hemos estado mencionando en algunos ejemplos que dado un grafo, dentro de ese grafo hay, por ejemplo, un triángulo, o por ejemplo un camino. Podría pensarse también en ciclos. El concepto de un grafo dentro de un grafo, cosa que ocurre mucho en matemática cuando tú estudias estructuras. En una estructura tiene el concepto de subestructura. Entonces tenemos un grafo, surge necesariamente el concepto de subgrafo. Dado un grafo G, que es un subgrafo de G, bueno, es un grafo, digamos H, cuyo conjunto de vértices está dentro del conjunto de los vértices de G y cuyo conjunto de lados también está dentro del conjunto de lados de G. No solamente eso, sino que la función que le asigna los lados a los pares de vértices en H coincide con la función que le corresponde a G cuando hace la restricción a los lados de H. Eso es lo que es un subgrafo. Otro concepto también importante, un grafo G es completo si su conjunto de vértices es un clique, o sea que todos los vértices son vecinos entre sí, es un grafo completo. Por ejemplo, un grafo completo de 3 vértices es lo que llamamos un triángulo más arriba. Lo que anteriormente llamamos un triángulo, eso es un grafo completo de 3 vértices. Eso nos da para plantear de otra forma el mismo problema de las personas que se conocen y se puede plantear en términos de grafos completos, subgrafos, etc. de esta forma: verdadero o falso. Al colorear los lados de un grafo completo con 6 vértices usando 2 colores, siempre vas a tener un subgrafo completo con 3 vértices cuyos lados tienen el mismo color. Ese es el mismo problema, pero ahora planteado desde el punto de vista de grafos completos, de subgrafos, de coloraciones, de los lados de un grafo. Bueno, por último ya mencioné lo que era grafo conexo. El grafo es conexo si dados cualquier par de vértices, él contiene como subgrafo un camino que tiene como extremos esos vértices. Entonces, todos los vértices, todos los grafos que vimos, excepto el grafo del mapa, todos estos grafos son conexos, excepto este. Este es el único grafo que hemos visto aquí en el que hay un nodo que no está conectado a ninguno de los otros. Este nodo, este vértice, se dice que es un vértice aislado, o que ese vértice él solo forma un conjunto independiente. Entonces este es un ejemplo de un grafo que no es conexo. De todos los ejemplos que hemos visto, ese es el único que no es conexo. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de otro grafo que no es conexo. Entonces, fíjate, a partir de esos problemas que planteamos al principio, a la hora de analizarlo desde el punto de vista gráfico, surgen todos estos conceptos. El concepto de grafo, vértice, lado y todos los otros conceptos que hemos estado enumerando. Los hemos estado viendo así por encima. Lo que vamos a hacer después es estudiar propiedades, características relacionadas con estos conceptos y otros conceptos sobre grafos que se pueden utilizar para resolver diversos problemas de aplicación. Fíjate que
Dimos una buena cantidad de ejemplos para introducir el tema. Hay muchísimas aplicaciones. Todo lo que tenga que ver con redes se puede modelar usando grafos. La idea de este curso es ver conceptos fundamentales sobre grafos, estudiar algunos problemas muy conocidos sobre grafos, características, resultados, conceptos, en general sobre los grafos. Bien, hasta aquí nuestro primer video del curso. En el siguiente video vamos a ver otra forma de representar los grafos utilizando matrices. Este lo dejamos hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.